Creed en sus profetas. Jueves 1 de junio 2023. Salmos 26. Oración del que anda en integridad. Salmo de David. Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo he confiado en el Señor, no vacilaré. Examíname, oh Señor, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y camino en tu verdad. No me he sentado con los hombres falsos, ni tengo tratos con los hipócritas. Aborrezco la reunión de los malhechores, nunca me he sentado con los impíos. Lavaré mis manos en inocencia e iré alrededor de tu altar, oh Señor, para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. Oh Señor, he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. No recojas mi alma junto con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos hay infamia y cuya mano derecha está llena de soborno. Pero yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mis pies se han afirmado en suelo llano, en las congregaciones te bendeciré, oh Señor. El conflicto de los siglos, capítulo 13, el despertar de España. De este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, cúpole la honra no solo de ganar convertidos a Cristo, sino de educar mártires para la verdad. Entre las demás dotes celestiales de aquel santo varón, decía uno de sus discípulos, era verdaderamente de admirar el que a todos aquellos cuya instrucción religiosa tomaba sobre sí, parecía que en su misma doctrina les aplicaba al alma una tea de un fuego santo, inflamándolos con ella para todos los ejercicios piadosos, así internos como externos, y encendiéndolos particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaba. En esto solo, en los iluminados con la luz divina, daba a conocer que le asistía Cristo en su ministerio, puesto que en virtud de su espíritu grababa en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con su boca pronunciaba. El doctor Egidio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas, como también al doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento poco común, que había predicado durante muchos años en la Catedral de Sevilla y a quien en 1539, con motivo de la muerte de la emperatriz, se había elegido para pronunciar la oración fúnebre. En 1548, el doctor Constantino acompañó por mandato real al príncipe Felipe a los Países Bajos, para hacer ver a los flamencos que no le faltaban a España sabios y oradores corteses. Y de regreso a Sevilla, predicaba regularmente en la catedral cada 2 domingos. Cuando él tenía que predicar y predicaba por lo común a las 8, era tanta la concurrencia del pueblo que a las 4, muchas veces aún a las 3 de la madrugada, apenas encontraban en el templo sitio cómodo para oírle. Era en verdad una grandísima bendición para los creyentes protestantes de Sevilla tener como guías espirituales a hombres como los doctores Egidio y Vargas, y el elocuente Constantino, que cooperó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelanto de la causa que tanto amaban. Asiduamente ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día, se reunían de noche con los amigos de la doctrina reformada, unas veces en una casa particular, otras veces en otra. El pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal del que se tomaron ramas, para plantarlas en la campiña vecina. Durante su ministerio, Constantino, a la par que instruía al pueblo de Sevilla desde el púlpito, se ocupaba en propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón. Eran aquellos adecuados a las necesidades espirituales de sus paisanos, pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. Fueron escritos en su idioma patrio, un estilo al alcance de las inteligencias menos desarrolladas. Las especulaciones abstractas y los adornos retóricos en los que por naturaleza y educación podían sobresalir, sacrificólos sin vacilar, persiguiendo el único fin de que todos lo entendieran y resultara útil a todos. En un hecho histórico singular y por demás significativo, que cuando Carlos V, cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo, lucha en que había pasado casi toda su vida, había abdicado el trono y se había retirado a un convento en busca de descanso,
fue uno de los libros del doctor Constantino, su Suma de Doctrina Cristiana, la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca. Si se tienen en cuenta el carácter y la alta categoría de los caudillos del protestantismo en Sevilla, no resulta extraño que la luz del Evangelio brillase allí con claridad bastante para iluminar no solo muchos hogares del bajo pueblo, sino también los palacios de príncipes nobles y prelados. La luz brilló con tanta claridad que, como sucedió en Valladolid, penetró hasta en algunos de los monasterios que a su vez se convirtieron centros de luz y bendición. El capellán del monasterio dominicano de San Pablo propagaba con celo las doctrinas reformadas. Se contaban discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones religiosas de Sevilla y sus alrededores. Pero fue en el convento jeronimiano de San Isidoro del Campo, uno de los más célebres monasterios de España, situado a unos kilómetros de Sevilla, donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor. Uno de los monjes, García de Arias, llamado vulgarmente Doctor Blanco, enseñaba precavidamente a sus hermanos que al recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces, ya rezando, ya cantando, no era rogar a Dios, que los ejercicios de la verdadera religión eran otros que los que pensaba el vulgo religioso, que debían leerse y meditarse con suma atención las sagradas escrituras y que sólo de ellas se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta enseñanza la puso hábilmente en realce otro monje, Casiodoro de Reina, que se hizo célebre posteriormente traduciendo la Biblia en el idioma de su país. La instrucción dada por tan notables personalidades preparó el camino para el cambio radical que en 1557 fue introducido en los asuntos internos de aquel monasterio. Habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las Escrituras y de libros protestantes en castellano, los frailes los leyeron con gran avidez, circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego a cuantos habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos. Debido a esto, el prior y otras personas de carácter oficial, de acuerdo con la cofradía, resolvieron reformar su institución religiosa. Las horas llamadas de rezo, que habían solido pasar en solemnes romerías, fueron dedicadas a oír conferencias sobre las Escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para los vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales que constituyeran lucrativo monopolio. Se dejaron subsistir las imágenes, pero ya no se las reverenciaba. La temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos y a los novicios se les instruía en los principios de la verdadera piedad, en lugar de iniciarlos en los hábitos ociosos y degradantes del monaquismo. Del sistema antiguo no quedaba más que el hábito monacal y la ceremonia exterior de la misa, que no podían abandonar sin exponerse a inevitable e inminente peligro. Los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio de San Isidoro del Campo. Por medio de sus pláticas y de la circulación de libros, aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por las comarcas vecinas y la dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de Sevilla.